Vamos a la clase número 12 en este núcleo número 18. Vamos con la ayuda del Señor a cerrar esta materia como es justicia divina, materia para algunos muy controversial. Y lo que hace que esta materia sea controversial es que esta materia quita las ideologías de muchos ideólogos en cuanto a la salvación. Ese es el problema. Que esto le da gloria al que produjo la salvación, que es Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Y le quita la gloria a los que quieren gloriarse por la salvación que ellos tienen supuestamente sostenida por su vida de ayuno, de oración y de vigilia. Ese es el problema, dijo el italiano. Tienen problema los que se quieren adjudicar algún hecho, alguna acción en cuanto a la salvación. Pero los que estamos claros, los que estamos en la posición de Mateo 5, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los que sabemos que espiritualmente aquí no tenemos nada, no hicimos nada. Solamente lo que hemos hecho es conocer y creer, aceptar y recibir. Pobre en espíritu. Pero los orgullosos, carnales, que no es orgullo espiritual, chocan con esto. No lo aceptan mucho, pero gracias a Dios que aquí estamos y van a oírme también los pobres en espíritu. Pasamos a tener una relación paternal con Dios. Oiga esto. ¿Quiénes éramos nosotros fuera de Dios? Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través del sacrificio y de la fe de Jesús y la nuestra, pasamos a tener una relación paternal con Dios. En Juan 1:12 dice, oiga, mas a todos los que le recibieron, pregunto de los que están aquí, ¿cuántos recibieron a Jesús? A los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en su nombre? Les dio potestad. Nótese, el término les dio potestad quiere decir que no la teníamos. Nos dio potestad. Oiga, de ser hechos, me encanta este texto, pero me encanta también el que viene, nota en la guía, el 13. Como dice el 13, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Es decir, lo que hacemos, dijo el mexicano, es gracias a Dios. Entonces aquí es donde ese texto, el 13 de Juan 1:13, tira por tierra la supuesta paternidad espiritual que anda rodando en algunos ministerios y en algunos liderazgos por ahí, en las cuales yo le hice la oración de fe a María Cristina, entonces yo me adjudico que María Cristina es mi hija espiritual. Ya va, según la Escritura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, clarísimo y hermoso. Pero el 13 dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. La verdad en relación a la paternidad de Dios por causa de la justicia es un asunto muy serio y que no se le ha sido revelado e iluminado al creyente como hijo de Dios. La ironía del caso es que en nuestras iglesias tenemos hijos huérfanos. Oiga esto, huérfanos teniendo un padre vivo. Eso es ilógico. Y no por causa del padre, sino por causa de ellos. El hecho de que como padre no cubra el principio y los valores de la paternidad es causa de que todavía no he entendido a Dios como Padre. El trato que le doy a mis hijos como padre es un indicativo del conocimiento que tengo de la paternidad de Dios. Si el trato es si el trato que yo le doy a mis hijos es pésimo, es razón de que no conozco la bondad, la cobertura
la protección, la provisión y el consejo y el favor de la divinidad paternal. Por otro lado, si como hijo no he aprendido a honrar a mis padres, oiga, es otra forma de mostrar que no hemos entendido la paternidad de Dios. Estudiemos un poco la paternidad divina que emana de la justicia. Por causa de la justicia y la vida pasamos a ser hijos de Dios. El término potestad que se utiliza en el pasaje antes mencionado para hacer referencia a la relación paternal, no solo indica potestad, sino privilegios o derechos. El sentido que se le da al término hijo no se define en la escala del linaje, sino en un sentido espiritual, pleno y legítimo de su misma similitud. No da la idea de hijo por descendencia, sino hijos engendrados directamente por él. El término engendrar viene del griego gegnao, que indica el acto de colocar una simiente y a su vez da la idea de alumbramiento. Este término gegnao no involucra la concepción, ya que ella tiene que ver con la unión de los dos gametos, masculino y femenino, para la formación de una nueva vida. En Juan 1:13 se descarta la concepción para llegar a ser hijos de Dios. El texto dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cabe destacar que el mismo misterio que hubo en el engendro y nacimiento de Jesús lo hubo en el nuestro. En Jesús no hubo concepción, es decir, no hubo unión de los dos gametos. El término concebir que aparece en Mateo 1:23 no está en el texto original, ya que el griego presenta el término eco, que indica tener, mantener, sostener. El texto literalmente dice, he aquí una virgen en el vientre, mantendrá y dará a luz un hijo. El término engendrar del griego es genao, tomando en cuenta sus prioridades y valores etimológicos y relacionado al engendro que Dios hizo, indica que en una sola relación engendraron todos los hijos a la misma vez y fueron dados a luz al mismo tiempo. Para Dios, todos fuimos engendrados el mismo día y nacimos en un mismo momento. Por esta causa, para Él no hay hijos mayores ni menores. Todos tenemos la misma edad. Es por esto que podemos aceptar y entender por qué para él, escritor de los Hebreos, todos los hijos de Dios gozan de una primogenitura, indicando que para Dios todos sus hijos son primogénitos. Hebreos 12:23, en una familia solo hay lugar para un primogénito, pero en Dios todos gozamos de ese privilegio, el ser el primer hijo de Dios, independientemente del tiempo que tengamos de haber aceptado el plan de salvación.
Hebreos 12:23 dice que somos hijos de ¿qué? Somos la congregación de los primogénitos. Por lo tanto, como Dios tiene una sola familia, que es la iglesia, todos somos primogénitos. Los mismos privilegios de Jesús los tenemos nosotros como hijos. Oiga, como hijos de Dios, Jesús no nos lleva ninguna ventaja. Los mismos privilegios y derechos que tiene Jesús como hijo los tenemos nosotros. Desde el punto de vista etimológico, el término Abba Padre es un diminutivo arameo que significa papito querido. Este término solo lo podían decir los hijos propios, legítimos, que tuvieran una relación de intimidad y confianza mutua entre los parentescos. Romanos 8:15, Gálatas 4:16. Este término no era permitido escucharlo de los labios de un esclavo gentil o hijo adoptivo. Ni siquiera los judíos lo utilizaron, porque consideraban una falta de respeto utilizar un diminutivo para dirigirse al gran yo soy. El término Abba Padre es el gemido filial de un hijo amante al conocer el amor recíproco de su padre. Pablo determina que con los mismos derechos, privilegios y confianza con la que Jesús se dirige al Padre, lo podemos hacer nosotros, porque Dios es nuestro Abba Padre. Él es nuestro papito querido, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, es decir, papito lindo y querido. Al entender esta verdad, nos acercamos a Dios con plena confianza, sin complejos ni condenación, con pleno derecho, como herederos, no como mendigos. Debemos entender que nos estamos acercando a un Padre que tiene todo el amor y que nos amó antes de ser hijos que podemos tener toda la seguridad que nunca nos hará daño. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4, 8 y 19. Oiga esto, en el amor, en el perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? El ágape. ¿Por qué el ágape? ¿Por qué el ágape? Porque hay dos más, que es el filí y el ero, que no son perfectos. Hay que estarlos cuidando, hay que estarlos cultivando. El mensaje de Juan indica en revelar hasta dónde llega la cobertura, la paternidad, el amor de Dios. Simplificando el texto anterior, lo que Juan quiso decir fue: el que vive en temores no conoce lo que Dios, por causa de su paternidad, es capaz de hacer a su favor, por causa del amor que siente por él. Acerca de la unigenitura y primogenitura de Jesús. El término unigénito en griego es monogene. Es un término compuesto. Mono, único. Gene, género. Unigénito en sus complementos significa el único hijo engendrado. Debemos aclarar que el término unigénito no solo es aplicable a Jesús, ni es propiedad de su deidad. Algunos
piensan que dicho término es aplicable a Jesús en relación a su divinidad, lo cual es totalmente falso. El término unigénito en el Nuevo Testamento es utilizado no solo para hacer referencia a Jesús como único hijo, sino que también es utilizado para hacer referencia al hijo único perteneciente a una familia. Esto indica que el término unigénito es un término común y corriente que se podía usar en cualquier caso en particular y que no era absoluto a una divinidad, adjudicándole el término característico divina. A continuación voy a dar pasajes donde fue utilizado dicho término en forma común y que fue traducido como único hijo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, al que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Hebreo 11:7. Ahora pregunto, ¿Isaac era el único hijo que tenía Abraham? No, pero era el único que lo tenía en esa consideración, en esa posición. Ahora, cuando llegó acerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar, oiga, a un difunto, hijo único, unigénito de su madre. Lucas 7:12. Porque tenía una hija única o unigénita, como de 12 años, que se estaba muriendo. Lucas 8:42. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único, unigénito que tengo. Lucas 9:38. Para hacer referencia a Jesús, Juan 1:14-18 y Primera de Juan 4:9. Para mayor comprensión de la unigenitura de Jesús, debemos estudiar la primogenitura. Primogénito viene del griego prototokos, que es un término compuesto. Protos, primero; tokos, engendrar. En su componente indica primer engendrado. Debemos tomar en cuenta que en una familia, cuando se declara la primogenitura, no hay lugar para unigenitura. Genealógicamente hablando, no existe la figura del unigénito cuando existe un segundo hijo, ya que el unigénito pasa a ser el primogénito. Es decir, es difícil, entender que Jesús, como el Hijo de Dios, perdió la figura del unigénito y pasó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Es difícil aceptar lo que afirmamos, pero es una verdad que no se puede, que es una verdad que se puede demostrar con bases bíblicas, de que el punto de vista genealógico, lo primero que hay que entender es que en ninguna parte de las Escrituras, después que Jesús resucitó, se le dio la posición unigénito, con la excepción de Primera de Juan 4:9. Lo hace haciendo referencia a Jesús antes de la resurrección. Lo segundo es que si Jesús sigue siendo el unigénito Hijo de Dios desde el punto de vista legal y genealógico, nosotros no somos hijos de Dios, porque para que Jesús conserve la figura del unigénito, no tendría que tener hermano, ni Dios tendría que tener más hijos. Jesús afirma, después de su resurrección, que nosotros somos sus hermanos legalmente, y que su palabra, y que su y que su Padre es nuestro Padre.
no me toques, dice Jesús, luego de resucitar, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Más ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Dónde está eso? Juan 20, 17. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Lo tercero es que cuando analizamos Hebreos 1, 5 y 6, se hace referencia a Jesús como el unigénito y como el primogénito. Pasemos a estudiar el pasaje o los pasajes. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, yo te engendré hoy? Observe que está haciendo mención de su unigenitura. Luego dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, aquí está haciendo mención a su primogenitura. El término introducir en el mundo se refiere a la segunda venida de Jesús para la consumación del reino. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. Observe que quien viene por segunda vez a la tierra trae la figura de primogénito, que es el mismo que vino la primera vez como unigénito. Hay otra posición teológica que sostiene que el término introducir en el mundo, en referencia a Jesús, se trata de su resurrección de entre los muertos, ya que Jesús murió como el unigénito del Padre, pero resucitó como el primogénito del Padre. Ahora, con todo lo que acabamos de afirmar, no le estamos quitando privilegios, derechos o posición, majestad, excelencia, señorío a la persona de Jesús. Solo estamos exaltando y reconociendo los valores y privilegios que tenemos como hijos de Dios por causa de tener un hermano sentado a la diestra de nuestro Padre. Mi propósito no es colocar a Jesús a nivel de nosotros, oiga, es colocar al hombre al nivel de Jesús, es colocarnos nosotros al nivel de Jesús, que es donde fuimos colocados por Dios. Pablo en Romanos 8:29 dice que nosotros fuimos escogidos por Dios para que llegásemos a tener la misma imagen de Jesús. Si analizamos bien el texto, nos daremos cuenta que el término imagen es aplicable a la posición que Jesús tiene como hijo de Dios, comparándonos a nosotros con Él, pasando Jesús a la posición de primogénito, como el primero entre muchos. El término imagen tiene que ver con la semejanza, es de una persona a otra, teniendo los mismos derechos, privilegios y posición, aun cuando no tengan los mismos parentescos. Este término fue el mismo que se utilizó en 2 Corintios 4:4 y Colosenses 1:15 para hacer referencia a la imagen de Cristo en comparación al Padre. Esto indica que con la misma autoridad, derecho, privilegio, posición y posesión en la que Jesús está delante del Padre, lo estamos nosotros como hijos. Tenemos el mismo parentesco, somos tan hijos de Dios como lo es Jesús. Él no nos lleva ninguna ventaja. En nosotros se dio el principio de igualdad en el misterio del cambio. El Hijo de Dios vino a ser el Hijo del hombre para que los hijos de los hombres, oiga, viniéramos a ser hijos de Dios. Tenemos
libre acceso al verdadero lugar santísimo. Vamos a verlo, muchachos. El lugar santísimo estaba situado en el interior del edificio, separado del lugar santo. El lugar santísimo era conocido como el santuario de Dios, la habitación de Dios, donde Él se encontraba y se comunicaba con su pueblo por medio del sumo sacerdote. Este era el único que estaba utilizado por Dios para entrar, perdón, este era el único que estaba autorizado por Dios para entrar al santuario una vez al año. Antes de entrar, él tenía que hacer unos rituales en el aspecto personal para evitar el juicio de Dios. No todo el mundo podía entrar en el lugar ni en cualquier condición se debía entrar. En respecto a nosotros como creyentes, no solo tenemos libre acceso al lugar santísimo, sino que lo podemos hacer, oiga, las 24 horas del día, sin ningún tipo de ritual, fuera de todo temor y condenación. Hebreos 4:16 dice que podemos con toda confianza acercarnos al trono de la gracia. Hebreos 10:19 dice que tenemos libre o libertad para entrar en el lugar santísimo por la justicia que obtuvimos por la sangre de Jesús. Para complementar todo esto, no solo tenemos acceso al lugar santísimo, sino que nosotros pasamos a ser el templo de Dios. En el idioma griego hay dos palabras que tenemos diferentes, hay dos palabras que tienen diferente significado para hacer referencia al templo. Pasemos a definirla. Hieron. Este término se utiliza para hacer referencia al recinto con todos sus utensilios. Primera a Corintios 9:3, es decir, esto, donde estamos es que hieron. Now, este es el término que se utilizó en el Antiguo Testamento para hacer referencia al lugar santísimo, llamado el santuario, lugar donde se encontraba el arca del pacto, Levítico 16, 15 y 16. En ese lugar solo se podía entrar o solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y esto nos muestra lo serio del asunto. Era un lugar donde no todo el mundo podía entrar. Lucas 1:9. Pablo utiliza este mismo término para hacer referencia a nosotros como templo de Dios. Primera Corintios 3:16 y 6:19. Efesios 2:21. En conclusión, no solo tenemos acceso al lugar santísimo, sino que somos la morada de Dios, de modo que no debemos tener ningún tipo de condenación, cohibición, temor, duda, complejo de inferioridad para acercarnos a Dios. Hagámoslo con confianza, sin rodeos. Tenemos una vida de victoria sobre el pecado y todo lo que se relacione a este. Oiga esta expresión. Tenemos una vida de victoria sobre el pecado. ¿Sobre qué? El pecado. ¿Habrá una diferencia entre el pecado y los pecados? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y los pecados? Que el pecado gramaticalmente es uno. Y en cuanto a posición de ser, es la incredulidad.
Entonces nosotros, desde que le entregamos la vida a Jesús, le entregamos la vida a Jesús porque dejamos de ser incrédulos y pasamos a ser creyentes. Desde el día que le entregamos la vida a Jesús, dejamos de ser eternamente y para siempre incrédulos. Pasamos a ser justos. Entonces tenemos una vida de victoria sobre el pecado. Sí, amén. Debemos de batallar. Debemos de trabajarnos para mantener la misma posición sobre los pecados. Pero esa es tarea suya y tarea mía. Trabajo suyo y trabajo mío. Los pecados van a venir. Pero así como vienen, usted verá si los consiente, los acaricia, les da la bienvenida o les da una soberana puntapié. Ya ese trabajo suyo y mío. Reitero acá. Tenemos una vida de victoria sobre el pecado y todo lo que se relacione a este. El apóstol Pablo, en la primera carta que escribe a los Corintios, canta victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Corintios 15, 55 y 57. Reitero y repito esta parte. Oiga, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Está Pablo haciendo una pregunta por allá. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Como el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros, ¿sí? No tiene poder sobre nosotros. La ley tampoco tiene poder sobre nosotros, pero entonces Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios, que el que nos dio la victoria, que nos da, esto es diario, todos los días, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra posición como justos no nos permite rendirnos ante el pecado. Así estemos en condición de cualquier tipo de pecados, más degradante, en algún tipo de pecado, el que sea más degradante o horrendo de este mundo. Somos tan justos como lo es Dios. Su justicia no depende de nuestras obras, depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La condición del hombre sin la justicia de Dios. Vamos a hablar entonces de quién, del mundo. La condición del hombre sin la justicia de Dios. Pablo en Romanos 7, 1 al 25, le ruego que lo lea, lo estudie y lo analice, nos presenta la condición del hombre sin la justicia de Dios. Pasemos a describir el pasaje. Vamos para acá. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes conocían la ley? Los gentiles o los judíos. Los judíos, algunos gentiles la conocían. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, el marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, ya que era viuda. Así también, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios, porque mientras estábamos en la carne, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestra
en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pero ahora que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen, oiga, régimen nuevo del Espíritu, importante esto, y no bajo el régimen viejo de la letra, es decir, la ley, que diremos pues, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, es decir, la ley fue como un espejo al cual me paré al frente y me vi lo chorreado que estaba, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pablo está hablando de él antes de venir a Cristo. Ojo con esto, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley sea buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, en mis miembros. Ahora mira la expresión, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En este capítulo, Pablo no hizo referencia al conflicto interior en el creyente como muchos lo han aplicado y entendido. Pablo escribe una ley que opera en muerte por causa del pecado por haberse quebrantado ciertos principios y mandamientos que Dios mismo estableció en el huerto del Edén. Pablo está presentando su
experiencia. Oiga, como judío queriendo agradar a Dios por medio de las obras de la ley, lo cual nunca pudo. Al conseguirse con una ley superior, que es la ley del pecado, que lo condujo a la muerte. Debemos aclarar que el término ley tiene en este pasaje dos aplicaciones. Una se refiere a la ley dada a Dios, a la ley dada a Moisés, y la otra hace referencia a un principio que tomó fuerza sobre la humanidad por causa de haberse violado el mandamiento de Dios en el Edén, cuyo principio condujo al hombre a la muerte por causa del pecado. A este principio Pablo lo denomina y lo caracteriza como una ley que está inherentemente en el hombre, de la cual por sí solo no se puede librar y que lo conduce e impulsa en algunos casos en contra de su voluntad a la práctica de pecado que lo lleva a la muerte. Es decir, es un principio mediante el cual el pecado ejerce su influencia y a pesar del deseo de hacer lo recto, es denominado a hacer lo malo, siendo la muerte el efecto y su final. Hay algunos términos que aparecen en el capítulo antes mencionado que están totalmente en contraste con la nueva naturaleza que Dios puso en el hombre. Regenerado. Estos términos nos dan credibilidad para afirmar que Pablo en el capítulo 7 de Romanos no se refiere al creyente, sino al hombre caído en Adán, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, pero por su naturaleza de pecado que estaban en contraste a la ley, no lo pudo hacer. Pasemos a definir los términos. Vendido al pecado. Romanos 7:14. Literalmente destinado y marcado para hacer el mal. Este es el sentido que tiene el término vendido. Si lo leemos desde la versión amplificada, lo que dice de esta manera, si lo leemos de la versión amplificada, lo dice de esta manera: soy un hombre de carne, vendido como esclavo al pecado, a fin de que esté bajo su dominio para hacer el mal. Si aceptamos que Pablo en Romanos 7 hace referencia al creyente, como explicamos los dichos por Pablo en 1 Corintios 6:20 y 7:30, donde dice que nosotros, la iglesia, fuimos comprados por Cristo, debemos ponernos de acuerdo en algo. O somos vendidos al pecado o somos comprados por Cristo. Las dos cosas no podemos ser. Además de esto, el término vendido al pecado está en contraste con la redención, que indica comprar o pagar un precio por un rescate. Si el hombre está vendido al pecado, no ha sido regenerado porque no ha sido comprado. El pecado que mora en mí, Romanos 7, 17 y 20. El verbo mora en griego es oikeo, derivado de oiko, que indica una casa o habitación. El término oiko que Pablo utilizó para referirse al morador tiene que ver no solamente con el que habita, sino con el dueño y propietario de la morada. Esto hace entender desde el punto de vista etimológico que el pecado no solo mora en el hombre,
en el incrédulo, sino que se ha hecho dueño y señor de él. Todo esto está en contraste con lo dicho por Pablo en Romanos 8:9, cuando hace referencia al Espíritu Santo como el que habita y hace de nosotros su morada. Además de esto, en 1 Corintios 3:16 se da testimonio de nosotros como morada del Espíritu Santo. Santiago 4:5 hace lo mismo, hace la misma referencia. Voy volando, muchachos. Ahora, cabe aclarar que el término morada que se utilizó para hacer referencia al creyente como casa de Dios en el Espíritu es el término que se utilizó para referirse al pecado que mora en mí, indicando que el Espíritu Santo, además de morar en mí, es el dueño de la morada. Debemos estar de acuerdo en algo: o somos morada y propiedad del pecado, o lo somos del Espíritu Santo. Miserable de mí, Romanos 7:24. El término miserable es aplicado a una persona que se encuentra en el estado de desventura por la condición baja, degradante en la que vive. Todo esto está en contraste con las bendiciones y los valores que tenemos en Cristo, según lo dicho por Pablo en Efesios 1:18. Nosotros, como hijos de Dios, somos la riqueza más grande que Dios tiene en gloria. En conclusión, según estos tres términos: vendido al pecado, el pecado que mora en mí y miserable de mí, Pablo no está haciendo referencia al conflicto interior en el creyente en el capítulo 7 de Romanos, ya que todas estas expresiones están en total contraste con el estado de regeneración y no se ajustan a la nueva naturaleza que el hombre recibió en Cristo Jesús. Después de haber hecho un pequeño análisis de Romanos 7, voy a describir la condición del hombre sin la justicia de Dios. Analicemos lo que analicemos lo improductivo que es la vida de un creyente que no conozca la justicia de Dios. Un creyente que no conozca la justicia y lo que se relaciona a ella, nunca podrá gozar de sus beneficios. Oiga esto otra vez. Un creyente que no conozca la justicia y lo que se relaciona a ella, nunca podrá gozar de sus beneficios. Es decir, usted agarra y le abre una cuenta bancaria a un hijo suyo. A usted le dieron los códigos y le dieron la tarjeta. Usted no le dice a ese sujeto, no le dice a ese individuo qué cantidad, qué monto tiene allá y todo lo que él puede hacer. Usted le entrega la tarjeta. ¿Qué puede hacer ese hombre con esa tarjeta? No tiene conocimiento, no sabe cómo, teniendo toda la plata del mundo. Pero no va a disfrutar. Vamos a ver acá unas cositas. Ahora, cuando comete un pecado, un creyente se siente desprovisto o desprotegido del amor y el cuidado de Dios. Debemos entender que aun cuando caigamos en el pecado más horrendo o más degradante, Dios nos ama igual. El amor de Dios es incondicional. No hay nada que nosotros podamos hacer a favor o en contra de su amor. Es decir, no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame más y no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. Desde el punto de vista negativo, para que Dios me ame menos. Haga lo que haga, Él me ama igual. Cuando
comete un pecado, se siente indigno del perdón de Dios. Un cristiano que no conoce la justicia de Dios, sí, le pasa esto. Pero cuando usted comete un pecado, usted sabe que lo cometió. Cuando usted conoce la justicia de Dios, ¿qué le toca hacer? Reconocerlo, confesarlo y apartarse, no le queda de otra. Ahora, si caemos 1000 veces en el mismo o diferentes pecados, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Si acudimos con sinceridad, Él nunca, en Él, nunca hay una segunda oportunidad delante de Dios para pedir perdón por un pecado o por los pecados cometidos. Siempre que acudamos a Dios a pedir perdón para Él, es la primera vez que vamos. De las otras, Él no se acuerda por causa del perdón. En Mateo 18:22 tenemos una gran enseñanza acerca de lo que venimos diciendo. La regla rabínica llamada Talmud de Babilonia alega que nadie debía pedir perdón a su prójimo más de 3 veces. Pedro, conociendo esta ley, quiso ser generoso al seguir hasta al seguir hasta 7 veces, al sugerir hasta 7 veces. Su sorpresa es que Jesús le elevó el 70 a la 7, usando una hipérbole, refiriéndose a un perdón ilimitado. En esto podemos ver el carácter de Dios. De Dios en cuanto al perdón. Dios nunca se cansa de perdonar. Su perdón es ilimitado. A Dios no le sorprende ni es una traición el pecado que cometas. Él sabía que ibas a pecar. Por esta causa nos dio recursos en contra del pecado. ¿Cuáles son los recursos? Vamos a verlo por aquí. ¿Sabía usted que alguien que usted no conozca no puede traicionarlo a usted? Solamente pueden traicionarlo los que lo conocen. Pero cuando usted sabe que alguien va a hacer algo y lo hace, eso es traición. No, ya usted lo sabía. Traición es que lo haga y que usted no lo sepa. Porque cuando usted sabe que lo va a hacer y usted lo deja que haga, usted le está dando rienda suelta a su voluntad. Entonces, cuando usted se entere, eso para usted no es una traición. Ya usted lo sabía. ¿Sabía usted que Dios sabe si usted o yo mañana, pasado mañana, esta noche o dentro de una semana vamos a pecar? ¿Sabía usted que Dios sabe eso? ¿Por qué lo sabe Dios? Porque Él es, en Dios, aparte de la omnisciencia, tiene algo que se llama prognosis. ¿Qué es la prognosis? Conocimiento anticipado de todo. Prognosis es el conocimiento anticipado de todas las cosas. Entonces, todos los hijos de Dios que cometemos algún tipo de pecado, eso no agarra a Dios de sorpresa. Ya Él lo sabía. ¿Por qué nos dejó pecar? Porque colocó en nosotros un libre albedrío, una voluntad. Y nosotros decidimos si nos consagramos o pecamos. Que nos va a esperar en la bajadita, eso es correcto. Que nos va a esperar en el día del juicio, eso es correcto. En el bimá de Cristo, ahí vamos a dar cuenta de todo. Primera de Juan 1:7 dice en cuanto a el perdón. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo tipo de pecado. Sin embargo, ¿qué dice antes de esto? Oiga lo que dice Juan 1:7. Se escribió en la guía, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya va. Si estamos en comunión, si estamos en luz como Él está en luz. Pregunto, ¿los que estamos en Cristo estamos en luz? Claro que sí. La otra demanda, estar en comunión los unos con los otros. Quiere decir que si usted y yo no estamos en comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo no nos va a limpiar de los pecados que cometamos de ahí en adelante.
entonces ahí hay la posibilidad de acumulación de pecados. No le estoy diciendo que por causa de esos pecados usted se va al infierno. Usted va a tener problemas con el perdón por causa de raíces de amargura. Porque para no estar en comunión con alguien hay que estar en resentimiento. Y resentimiento es pecado. Ahora, 1 Juan 2:1 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo murió y pagó un precio por los pecados que cometiste ayer, por los que cometas hoy y por los que vas a cometer mañana. Pero el hecho de que yo tenga esta realidad, el hecho de que yo conozca esta verdad, el hecho de que yo esté claro en esto, es una patente de corso para yo andar cometiendo pecados y pecados. Ya va. Reitero, Cristo y Dios no tienen problema con el perdón, pero las consecuencias de los pecados. Hay varios tipos de pecados que tienen consecuencias graves, consecuencias en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, primero, si yo me amo, no me voy a exponer. ¿Sí? Si yo amo a mi familia, porque hay algún tipo de pecado que puede afectar mi familia. Si yo amo el llamado que tengo, debo de abstenerme de pecar porque hay un tipo de pecado que yo puedo cometer que puede afectar mi llamado ministerial o el desarrollo de él. ¿Estamos claros ahí? Ok. Nunca te canses de pedir perdón por los pecados que cometas, que Dios no se cansará de perdonarte. Cabe destacar que esta es una de las razones por la cual nos cuesta amar y perdonar. Oiga, porque no conocemos la fuerza y lo extenso que es el amor y el perdón de Dios. A continuación voy a dar características de un hombre de Dios que conoce la fuerza que tiene el amor y el perdón de Dios. Oiga, fácilmente perdono porque fácilmente Dios me perdona. Es decir, cuando usted fácilmente no perdona es porque usted no conoce a Dios. Reitero, fácilmente perdono porque fácilmente Dios me perdona. Si yo sé hasta dónde llega el perdón de Dios, sé hasta dónde puedo perdonar. Por esta causa, no vivo condenado ni condenando a nadie, porque Dios no me condena y nunca lo hará. Amo cuando cometen y dicen contra de mí las peores ofensas, porque Dios me ama cuando cometo contra él el peor de los pecados. Una de las causas que me permite llevar una vida equilibrada es que siempre me pregunto cuando voy a decir o hacer algo, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Y al tener respuesta, hago lo que él hubiese hecho. Cuando reincides en el pecado o en un tipo de pecado, cae en un complejo de inferioridad, autodepreciación y baja estima, hasta llegar al abandono resignarse y entregarse al pecado. Oiga, una de las causas por la cual nunca dejo de luchar en contra del pecado es que estoy consciente de que, aunque caiga en el pecado más bajo, que no existen, todos son iguales, más horrendo o más degradante, a causa de ese pecado, dejaré de ser santo, pero no dejaré de ser justo. El pecado afecta mi santidad, no mi justicia. Aquí hay una observación. Espero que este ejemplar de la justicia pueda enseñarte
y llevarte a vivir en libertad, no en libertinaje, y que no uses el conocimiento para caer en libertinaje, porque le daremos cuenta a Dios de todo lo que hagamos, señoras y señores. Bendiciones para todos.